Muy buenas tardes, mis hermanos. Los voy a invitar hoy en el cuarto domingo de Pascua, tradicionalmente conocido como el Domingo del Buen Pastor, a reflexionar sobre el pastor bueno y la cultura del cuidado. En torno a la figura del pastor, asumimos que no es una analogía hoy para nosotros, que vivimos en ciudades y que jamás vimos quizá un pastor, una analogía muy cercana, digamos, es más propia del mundo agrícola. Pero de los textos, del texto en concreto que hoy tenemos, que se nos ofrece, hay 4 verbos que yo creo que podemos rescatar y que nos pueden servir muy bien para hacer un examen de conciencia y revisar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestro seguimiento de Jesús. 2 de esos verbos corresponden a las ovejas, digamos, ¿no? Que escuchan y siguen. Y otros 2 de esos verbos corresponden al pastor, que conoce y cuida, da vida a las ovejas. Empecemos por el primer verbo, escuchar, ¿no? Fíjense, por el oído empieza todo. Si yo no tengo capacidad de escuchar, tampoco podré aprender a hablar, ¿no? Y ese es el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo, Israel. No digo que sea el más importante, es el primero, escucha Israel, escucha Israel. Porque la escucha tiene que ver con la posibilidad de entrar en un proceso de discipulado. La escucha tiene que ver con el descubrimiento de la voluntad de Dios, con la obediencia, ¿no? Y además, en relación con los demás, con nuestros semejantes, la escucha nos brinda la posibilidad de dialogar, de comunicarnos. Todo eso depende de nuestra capacidad de escuchar. Por eso hay que hacer silencio, hay que acallar voces interiores o cortar tantas voces y ruidos que nos llegan de afuera, que nos aturden, que nos confunden, nos terminan formateando la cabeza para poder de verdad escuchar. Yo escucho, incluso podría decir, me escucho. Es un primer verbo fundamental, digamos, ¿no? Escuchar. El segundo es seguir. Fíjense que ser cristiano no es tener un papelito donde diga que estoy bautizado. No es estar inscrito en algún libro parroquial. Tampoco es saber mucha teología y saber mucho de Jesús. El cristianismo no es una mera doctrina que hay que estudiar. Es una forma de vida. Miren cómo hay muchos cristianos que viven como si no tuvieran fe, viven como si fueran ateos. Tal vez incluso algunos, cada vez menos, vayan a misa, pero en su vida cotidiana, sus pensamientos, criterios, opciones, juicios, sentimientos, valoraciones, no tienen nada que ver con Dios ni con el Evangelio. Esa famosa frase, ¿no? Negocios son negocios. Negocios son negocios. El Evangelio no tiene nada que ver ni que decirme con el modo en que uso yo el dinero, o con el modo que uso mi tiempo libre, o mi sexualidad, o mis vínculos, con el modo en que miro, juzgo e incluso desprecio a los que no son como yo, o que no piensan como yo, o no son de los nuestros, ¿no? En seguir a Cristo, seguir a Cristo es otra cosa. Es asumir su forma de vida, asumir su forma de sentir, de pensar, de amar, es acompañarlo hasta Jerusalén, es seguirlo hasta Jerusalén para dar la vida por los demás, como Él. Entonces yo me pregunto, ¿no? La segunda pregunta de hoy, ¿sigo a Jesús de Nazaret? ¿Sigo a Jesús de Nazaret o vivo la fe a mi manera? Como cantaría aquel, ¿no? A mi manera. Bueno, el tercer verbo, ¿no? Pasamos ya al pastor que conoce las ovejas. Pero fíjense, es un conocimiento muy especial. Es un conocimiento amoroso. No se puede separar las dos cosas. Conocimiento amoroso. Las conoce por su nombre. Tiene una gran familiaridad con ellas. Ellas también conocen y distinguen su voz, entre tantas voces que se levantan por ahí. Y él, el pastor, conoce sus debilidades, sus fragilidades, carga con la débil, con la enferma, sale a buscar la que se le perdió.
conocimiento amoroso porque hace fiesta cuando una de sus ovejas regresa al redil. Su conocimiento y su amor por ellas es tal que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. No es un mercenario, no es un mero asalariado. Por eso, fíjense, le pide a quien quiera hacerse cargo de las ovejas que primero establezca una profunda relación de amor con él. ¿Te acuerdan de Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, mías, mis ovejas. Solo aquel que las ame y me ame puede ser un buen pastor. Solo aquel que me ame y las ame puede ser un buen pastor. Y por último, el verbo cuidar, ¿no? Este verbo hoy nos presenta un tremendo desafío porque vivimos en la cultura del descuido, del descarte, del desprecio, es decir, el no aprecio por las cosas, por la naturaleza, por los lugares comunes. Y este descuido y maltrato se traslada, obviamente, después a nuestras relaciones, que terminan siendo relaciones funcionales, violentas, interesadas, muchas veces llenas de prejuicios, de arrogancia, de indiferencia por el otro. El sistema neoliberal en que estamos inmersos y cuya atmósfera y valores hemos naturalizado, fíjense, se aleja definitivamente de esos principios fundamentales y evangélicos que dieron origen a la República. ¿Se acuerdan? La Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad. Nada de eso observamos hoy en el pensamiento, en los comportamientos hegemónicos y dominantes. Gracias a Dios hay bolsones de resistencia, ¿no? En muchas personas y movimientos sociales, ONG, fundaciones, voluntariados, que intentan ofrecer un estilo de vida alternativo. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿qué nos pasa? ¿No? Por ejemplo, que en medio de las sierras cordobesas, de la nada, encontramos ríos contaminados, llenos de basura de todo tipo. ¿Qué nos pasa que en esas mismas sierras, en formaciones rocosas extrañas, bellísimas, aparecen los nombres de quienes pretenden pasar, supongo yo, a la inmortalidad estropeando con sus grafitis las piedras, o rompiéndolas? ¿Qué nos pasa que rompemos las plazas y lugares públicos recién arreglados? O que cortamos o rompemos un árbol recién plantado, o destrozamos los baños de una escuela, o tiramos desaprensivamente desde el auto la basura a la calle o al campo. Miren, el cuidado tiene que ver con la humanidad. Repito, el cuidado tiene que ver con la humanidad. Margaret Mead, que fue una tremenda antropóloga, señala lo siguiente: la aparición de un fémur fracturado y soldado es el primer signo de civilización. La aparición de un fémur fracturado y soldado es el primer signo de civilización, porque significa que alguna persona se encargó de proteger a la persona cuya pierna se fracturó, la llevó a un lugar seguro, le proporcionó alimentos y todos los cuidados que requiere para su recuperación. El cuidado del otro es un signo de humanidad. El cuidado del otro es un signo de humanidad. Tal vez la falta de cuidado por uno mismo, no uso casco, por los demás, por la creación, por los espacios comunes, por los ancianos, la falta de cuidado sea un síntoma, una señal del proceso de desintegración y de muerte a que nos va llevando este modo de vivir, de consumir, de tratarnos, de vincularnos, que se ha naturalizado, al menos en esta parte del mundo. Fíjense, Jesús en la parábola del buen samaritano empleó también este verbo cuidar. 2 veces lo menciona. Y el cuidado que el samaritano ofreció al herido nació, ¿saben de dónde? De sus entrañas compasivas, de su misericordia, de su compasión.
Por eso yo creo que seguramente será muy difícil recuperar una cultura del cuidado si no ganamos en misericordia y compasión por el débil, el pobre, el sufriente, y no reconocemos a a todo otro como hermano y como hermana. Mis queridos amigos, que tengan una muy buena semana.